Dios les bendiga, ¿cómo están? Esperamos que estén bien y nosotros también agradecidos con el Señor porque tenemos la oportunidad un día más de poder hablar con ustedes a través de estas redes y hablar también de un tema muy, muy importante. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue en la semana? Pues muy contentos y agradecidos con Dios por esta semana del festejo del mes de la Biblia y gracias a Dios y a la iglesia que estuvo participando y pues aquí estamos nuevamente agradecidos con Dios de poder compartir esta reflexión con todos nuestros hermanos y amigos que nos hacen el favor de poder pues abrirnos la puerta de sus hogares con su teléfono o como nos estén mirando. Pues hoy queremos hablar de este tema. Bueno, en realidad es una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? Tal vez estás en tu carro, en tu casa, en tu cama, probablemente estás viajando, pero la pregunta de parte de Dios es, ¿dónde estás? Sí, esta pregunta, así como lo acabas de decir, está en la Biblia y se da justamente en el momento de la desobediencia del hombre. El versículo 8, aunque el versículo 9 es el versículo clave de esta reflexión, pero leo el 8 y el 9 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí está. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Así la pregunta, ¿dónde estás tú? Como resultado del pecado, como resultado de la desobediencia. Y el Señor le hace esta pregunta. Ahora es lo que queremos analizar y comentar. ¿Por qué le hace el Señor esta pregunta al hombre, verdad? En realidad podemos ver, la respuesta era muy triste, la respuesta es obvia, pero realmente, ¿por qué ese alejamiento, esa distancia? ¿Por qué nos escondemos cuando hacemos algo incorrecto? Hasta los niños, cuando están creciendo, si le pegan a su hermanito o si hicieron algo indebido, ellos en automático, yo no sé por qué, es un instinto, es algo, un reflejo, algo que traen. Están bebecitos y les dice, le pegaste a tu hermanito, no, y rápido esconden sus manos atrás. Y algo así había pasado, pero más terrible, más espantoso, más lamentable en la vida de Adán y de Eva cuando pecan. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos aleja de Dios. Intencionalmente, el pecado nos va a alejar de Dios. Y cuando el pecado nos aleja de Dios, es porque nosotros en automático, como lo que estábamos mencionando ahorita, es que nos escondemos, nos alejamos de Dios. El pecado hace una barrera entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. Lo único que nos puede separar de Dios es el pecado que cometemos nosotros cuando hemos estado bien con Dios, pero viene un pecado, entonces inmediatamente nos alejamos, nos escondemos de Dios. Sí, claro que el hombre estaba consciente de la mujer que habían pecado y sin lugar a duda ante el pecado nuestra naturaleza eh, viene y nos reprende, nuestra conciencia nos reprende ese sentimiento eh, pues de culpabilidad y eso nos lleva a escondernos de Dios. Realmente cuando esto sucede es que sí sabemos que hemos pecado. Ahora, hay hombres y mujeres que ya no les causa ningún efecto. ¿Por qué? Porque ya su corazón está entenebrecido, está duro, está muerto, ¿verdad? Pero cuando, como el hombre que venía de una relación con Dios tan íntima, Tan pura, tan tan pura, bonita, y de, tan... y de pronto viene ese alejamiento, pues sí. Entonces, la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás? Esto nos debe hacer reflexionar muchísimo a nosotros. ¿Y por qué nos aleja el pecado de Dios? En realidad, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios está impecable de pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos ensuciamos. Lo voy a hablar, ¿verdad? En un lenguaje figurado. Nos ensuciamos, el pecado nos ensucia y vamos a Dios. Dios es tan puro, tan santo, es como si entras con tus pies con lodo
a una casa donde está el piso blanco o una alfombra blanca, la vas a manchar. A Dios no lo podemos manchar, no lo podemos ensuciar. El pecado nos ensucia a nosotros, pero cuando nos presentamos delante de Dios como Adán y Eva, lo que podemos ver que ellos habían perdido la pureza, habían perdido esa blancura de su alma. Ahora en su alma había celos, envidias, había pleitos, había pecado, había desobediencia, había orgullo, porque recordamos que cuando Eva empieza a conversar con la serpiente, ahí le toca esa parte, el orgullo, o sea, que Dios dijo que si comes del árbol vas a morir. En realidad no vas a morir, vas a ser igual que él. Entonces ahí vemos una Eva que ya se había enorgullecido y había perdido esa pureza. Y luego comparte a Adán, su marido, y realmente los dos estaban completamente avergonzados con Dios. Así es. Sí, pues naturalmente que Dios sabía su ubicación, Dios sabía dónde estaban, Dios sabe todo, de Dios no nos podemos esconder. No significa que Dios los perdió de vista, no. Esta pregunta es porque el pecado, como lo acabas de decir, crea una distancia espiritual con Dios. Y cuando nosotros pecamos, pues realmente nos alejamos de Dios. Y el Señor nos está haciendo esa pregunta, ¿verdad? Porque se abre una distancia Se abre una espiritual. distancia y nos alejamos más de Dios. Ahora, ¿cuál fue el efecto del hombre? Dice que el hombre, dice la palabra de Dios, que el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Es. Entonces realmente, pues Dios sabe, la pregunta la está haciendo en un sentido más allá de la ubicación física, sino le está diciendo, ahí están las consecuencias de la desobediencia. Ahí está la consecuencia del pecado, porque el pecado nos trae vergüenza, nos trae distanciamiento con Dios, rompe nuestra relación con Dios. Y qué triste es eso. Por eso hoy el Señor nos está preguntando, ¿dónde estás? ¿Cómo nos encontramos? ¿Estamos dando lugar al pecado en nuestra vida, en nuestra relación matrimonial, en nuestra vida personal? Cuidado, hermanos y amigos. Dios nos está hablando. Y cuando Dios nos habla, hay esta reacción. Dice, tuve miedo. ¿Por qué? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Sabemos nosotros cuando pecamos que hemos hecho mal y que estamos delante de Dios cometiendo pues una falta. Entonces, el miedo, la culpa, la vergüenza, estas son emociones que nos paralizan. Sí. Y al estar paralizados, si no sometemos todas estas emociones, si no sometemos nuestra rendición a Dios, si no hay un arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Dejar de hacer lo que estoy haciendo y no volverlo a hacer. Cambiar mi manera de vivir. Ahora, si la vergüenza, si el miedo, si la culpa nos tiene paralizados, fíjense, esto es muy sencillo. Cuando se comete un pecado en el matrimonio, en la familia, hablaba yo ahorita de los hijos, pero también el cónyuge, por naturaleza empieza a reaccionar de manera diferente. Y cuando estamos viviendo en pecado, cuando hemos transgredido la ley y los mandamientos de Dios, es como aquel que comió cebolla y le huele la boca. Todos se dan cuenta, todos saben, menos el que lo hizo porque cree que está oculto su pecado. Pero en realidad el pecado hiede, el pecado huele feo, el pecado te hace ver iracundo, enojón, irritable. El pecado trae vergüenza, trae culpa a la persona, trae muchas cosas. Una cosa trae la otra, pero si no nos sometemos a la transformación del Espíritu Santo en nuestra mente, sobre nosotros, realmente vamos a morir. Así es. Así es. Y luego dice, y le dice el Señor,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses. Así que, hermanos y amigos, pues el pecado trae consecuencias y Dios nos está hablando. Si nos hemos alejado de Dios, si hemos dado lugar a que en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar entre el pecado, el Señor nos está preguntando, ¿dónde estás? Miren, hermanos y amigos, no nos podemos esconder de Dios. Quien crea que se esconde de Dios, la voz de Dios siempre lo va a alcanzar, su presencia siempre lo va a alcanzar. Hay personas que hacen cosas pues realmente aparentemente ocultas, pero son descubiertos, todo pecado es descubierto. Y es cuando entonces el Señor nos dice, ¿dónde te encuentras? ¿Por qué tienes miedo a que cuando alguien tiene miedo a que lo descubran? Es porque está haciendo mal. Es un dicho muy común, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Pero en realidad es difícil que un ser humano no tema algo porque somos tan frágiles, es tan fácil pecar, es tan fácil ofender a Dios, es tan fácil ofender a mi cónyuge, es tan fácil ofender a nuestros hijos, es tan fácil lastimar nuestra comunión con Dios con un mal pensamiento, con un mal juicio, con una mentira, con un chisme, con una lujuria, con una lascivia, con una infidelidad, ya sea de hecho o de la mente. Es tan rápido pecar y nosotros tenemos que estar conscientes en todo momento, intencionalmente, cuidando nuestra pureza delante de Dios. Sí, así es, así es. Así que, hermanos, pues Dios nos está buscando. Él tiene misericordia. Si por alguna razón te estás escondiendo de la presencia de Dios, estás tratando de esconderte, pues hoy el Señor te dice, ven, aquí estoy para perdonarte. Aquí estoy, todavía hay tiempo de arrepentirnos. Habrá consecuencias, pero vengamos al arrepentimiento. No esperemos que el Señor nos hable de otra forma. Todos debemos ponernos a pensar en esto, que es muy delicado. El pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que escondernos de Dios nunca será un buen plan. Mejor venir a Él, decirle, Señor, reconozco que pequé, reconozco que te fallé, ayúdame, y no buscar culpables. Hay que reconocer nuestra culpabilidad, porque el hombre inmediatamente le dice, la mujer que me diste, tú me la diste, ella me dio del árbol y yo comí. Y así sucesivamente. Entonces la mujer luego le dice, la serpiente me engañó. Vean ustedes, ese es el efecto. Así que, ¿en dónde estás? ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Lejos del Señor? ¿Cerca del Señor? ¿Lo estás buscando? ¿Te estás alejando? ¿Te estás escondiendo? Y es imposible hacerlo. El Señor nos hace un llamado a todos en este día. ¿Por qué esa paciencia? ¿Por qué esa misericordia? Decías ahorita, amor, porque la paga del pecado es muerte eterna. Así es. Pero el regalo de Dios es vida eterna, vida abundante. Entonces, para nosotros la muerte y la vida es la de aquí de la tierra. Cuando yo me muera, ¿verdad? Decimos, yo estoy vivo. Puedes vivir y estás muerto. Puedes realmente haber muerto para ti, para tus deseos y vivir eternamente para Dios. Y es la invitación que te queremos hacer en este momento, que te arrepientas de todo corazón si lo has hecho, que nos arrepintamos. El que estemos aquí hablándoles no quiere decir que tenemos vidas perfectas, pero sí estamos seguros que Dios es Dios de perdón, que Dios es Dios de misericordia, pero también de juicio. Dios no tolera el pecado. No lo podemos engañar, ni lo podemos convencer que nos acepte aunque estemos impuros. A mí me impacta, se me hacía un momento radical, un momento lamentable, un momento triste. Imagínense cuando Dios saca a Adán y Eva del Edén. ¿Y los amaba? Claro que los amaba, los creó. Él les había dado aliento de vida, pero ellos habían pecado y ahora estaban destituidos del Edén. Ahora estaban destituidos de ese lugar que Dios había creado,
que había preparado para formarles y darles vida. ¿Y qué vida iba a ser en el Edén? Una vida perfecta, una vida preciosa, una vida sin maldad. Pero ellos despreciaron esa vida. Dios les entregó la autoridad de decidir y ellos decidieron, y entonces le entregaron esas llaves de autoridad a Satanás. No lo hagas. Si estás pecando, arrepiéntete. Arrepiéntete. Mientras vivimos tenemos tiempo de gracia, se llama tiempo de regalo. Dios en este momento nos está dando un tiempo de misericordia para que nos arrepintamos de todo corazón y volteemos con nuestra mirada a Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, a mi casa. Y Dios quiere perdonarte, quiere restaurarte, quiere quitarte esa culpa, quiere quitarte esa vergüenza, quiere romper esa separación y que ahora tú tengas entrada al lugar santo y poder hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te queremos invitar para que lo hagas hoy. No pierdas tiempo. No acaricies el pecado. No acaricies ninguna cosa que te trae una condenación eterna. Es tiempo de poner tu mirada en Cristo, de arrepentirte y de entrar al reino de los cielos. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a pedir todos pues esta oración. Pidámosle al Señor que Él conoce nuestro corazón y acerquémonos a Él, al trono de la gracia, confiadamente. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes, nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, sabemos que las consecuencias del pecado son mortales, tú lo has dicho. Y aquí nos das el ejemplo del primer hombre y la primera mujer, Señor, la desobediencia. Los llevó a tener vergüenza, a avergonzarse, a ver su desnudez, a ver su distanciamiento que habían provocado por tu santidad, Señor, porque ellos habían pecado. Señor, hoy te pedimos que tú tomes todo corazón que está lejos de ti, todo aquel que se está escondiendo y que sabe que está mal, que vuelva pronto, Señor. Volvemos a ti, Señor, reconociendo que fuera de ti no hay quien salve. Tú eres el único que perdona, que limpia y que lava. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar al trono de la misericordia, para hallar gracia y oportuno socorro. Amén. Pues muchas gracias. Dios les bendiga y a nombre de todo el ministerio de esta cápsula reciban un saludo y que tengan un inicio de fin de semana. Sigamos juntos con la ayuda de Dios edificando los muros de nuestro hogar, de nuestra familia. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con ustedes y aquí les esperamos con el favor de Dios el próximo sábado.